Gracias a la gente de la UNTREF por esta invitación. Es muy bueno que se realicen este tipo de encuentros y que tengan en cuenta a la Agencia de Noticias del Estado para participar. Cuando yo era chico, una de las costumbres que tenía era, antes de irme a dormir, escuchar en la radio el programa Competencia de Víctor Hugo Morales y su equipo, que duraba, como dura hoy entonces, hasta las 10 de la noche por Radio Continental. También como hoy entonces, por aquellos años, Radio Continental tenía un servicio informativo que cada media hora repetían, o mejor dicho, eran leídas las noticias por los locutores de la radio, y a mí siempre me llamaba la atención que antes de transmitir cada una de las noticias, los locutores fecharan la misma, es decir, Buenos Aires, o Santa Fe, o Córdoba, o Nueva York, y a continuación, más o menos en 7 u 8 de cada 10 noticias, enunciaran la fuente de la misma y se refirieran a Telam. Entonces la noticia arrancaba, o el locutor arrancaba diciendo Buenos Aires, 3 de noviembre, Telam, y a continuación seguía la noticia. Eso siempre me llamó la atención y quedaba resonando, hasta que un día le pregunté a mis padres qué era Telam, y creo que mi papá me explicó que era una agencia de noticias estatal, que tenía muchos periodistas, y que esos periodistas estaban en todos lados, y que por eso Telam siempre llegaba primero, tenía las noticias, tenía las primicias, y todos los demás medios, las radios, los diarios, la televisión, tomaba las noticias que los periodistas de Telam escribían. A medida que fui creciendo, mi interés por la información y por la cosa periodística fue en aumento, pero paulatinamente y en dirección inversamente proporcional, también fue perdiendo protagonismo la influencia de Telam como generador de noticias, como marcador de la agenda periodística en el resto de los medios. A mí me tocó crecer durante la década de los 90, por supuesto, esto no es casual. Entonces Telam pasó de ser una agencia modelo y ejemplo en el resto de América Latina a la hora de repetir experiencias similares de agencias de noticias estatales, a casi desaparecer en el año 2001. No es un eufemismo el casi desaparecer, sino que es una realidad. Hubo un decreto del presidente de aquel entonces que mandaba a liquidar Telam y a disolverla, pasándola a la esfera de Radio Nacional y de Canal 7 en un sistema de medios públicos que se creaba por aquel entonces. Esa idea no prosperó por la resistencia y la lucha de los propios trabajadores de la agencia Telam, y Telam sobrevivió. Quedó muy golpeada, es cierto, pero logró sobrevivir a la tormenta neoliberal. Cuando en febrero de 2012 con Santiago Álvarez, mi presidente de directorio de Telam, llegamos a la agencia, nos propusimos amigar a Telam con la gente. Telam había logrado recuperarse en términos de infraestructura y económicos de aquellos años, de aquellos tiempos en los que casi desaparece, pero todavía le faltaba dar el paso siguiente, que era convertirse en una referencia o volver a ser una referencia periodística, ya no solo para los medios de comunicación que consumen los servicios y los insumos que brinda Telam, sino para el público en general, para la gente en general. Telam ya tenía desde hacía varios años una página web funcionando, que es telam.com.ar, pero a la que solamente visitaban algo así como 60.000 usuarios por día. Bastante poco para lo que uno pretendía y además para el tráfico que tenían los sitios de noticias en la Argentina. En 2012 Telam estaba afuera de los 20 primeros portales de noticias de la República Argentina, siendo superado no solo por los portales informativos de alcance nacional, como Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, etcétera, sino que también era superada por medios o diarios, ediciones online de diarios provinciales, como La Voz del Interior o el Diario de los Andes de Mendoza, e incluso de algunas ciudades, como la capital de Rosario y El Día de La Plata. Entonces, el compromiso que teníamos era ese, el de amigar a Telam con la gente. Telam, para quienes no la conocen o para quienes no saben en profundidad de qué se trata, es una empresa, es una sociedad del Estado. Es decir, es una empresa cuyo único accionista es el Estado Nacional. Y esto es muy importante a la hora de saber qué hacer con Telam, porque los trabajadores de Telam son personas cuyas subjetividades
han sido atravesadas durante los últimos 40 o 45 años por todas las vicisitudes que ha vivido o que ha experimentado el Estado Nacional. Idas y vueltas, marchas y contramarchas, crecimiento, retroceso, contracción del Estado, destrucción del mismo. Entonces, para saber, o mejor dicho, para empezar a hacer lo que queríamos hacer en aquel momento, se nos ocurrió hablar con los trabajadores y darle participación a ellos en la transformación que queríamos hacer de Telam. No venir con una receta mágica desde afuera o con un equipo ya premoldeado de gente para decir lo que íbamos a hacer o para decirle a los demás lo que íbamos a hacer, sino formar equipos dentro de la agencia con los trabajadores de la agencia y hacerlos partícipes del cambio. Hoy, el portal de la agencia Telam es una referencia ineludible en el periodismo de la Argentina, no solo político, porque suele estar asociada a lo político Telam, sino también en lo social, en lo cultural. A mi modo de ver, la sección Sociedad de Telam, que nosotros convertimos en Sociedad, antes se llamaba Información General, a mi modo de ver, la sección Sociedad de Telam es una de las mejores, si no la mejor, del periodismo gráfico de la República Argentina. Eso es una transformación. El portal de Telam hoy oscila o promedia los 180.000 visitantes por día, teniendo picos realmente impresionantes como fueron en las recientes elecciones generales de octubre, donde domingo y lunes a la madrugada el portal estuvo en un promedio de 500.000 visitantes únicos. Y ni que hablar también el crecimiento que experimentamos en redes sociales, con más de 400.000 seguidores en Twitter, otro tanto en Facebook. Quiero decir con esto que la transformación en tiempos en los que se está discutiendo justamente cómo convergen los distintos formatos en los medios de comunicación, tiene que hacerse sí o sí por consenso, sí o sí con el acompañamiento de los trabajadores de prensa, sí o sí con el acompañamiento y la iniciativa de los periodistas. Yo creo que cuando a un trabajador se le da la iniciativa y se lo convence de formar parte de un proyecto interesante, se vuelve imparable, con lo cual estamos realmente preocupados porque en la Agencia Nacional de Noticias sea de este modo, de esta manera, y no como está sucediendo lamentablemente en otros medios, en medios privados, donde las reacciones convergen de otra manera, con la excusa de la evolución tecnológica, producen algunos atropellos y algunas cuestiones que no están bien o que no tienen mucho que ver con el periodismo. Bueno, se me acabó un poco el tiempo. Quería decir algunas cosas más, pero bueno, invitarlos a todos a formar parte de esta transformación en la página web de Telam y también en las redes sociales. Y ustedes también, como lectores, como usuarios, como estudiantes, hacerlos partícipes de esta nueva Agencia Nacional de Noticias que estamos construyendo. Muchas gracias.